Hoy en Conciencia hablaremos sobre la constante en el clima. Lo único constante es el cambio. El cambio climático se refiere a las modificaciones a largo plazo de las temperaturas y los patrones atmosféricos. Estos cambios pueden ser por causas naturales o por la acción humana e incluyen variaciones en las temperaturas, las lluvias, el clima y un aumento en el nivel del mar, factores que ocasionan gran tensión política, económica y social. Quizá uno de los mayores problemas es el calentamiento en la superficie de la Tierra, el cual se debe principalmente al aumento de los gases que atrapan el calor que los humanos están agregando a la atmósfera, también llamados gases de efecto invernadero. Cualquier pequeño cambio de temperatura altera el equilibrio de nuestro planeta, por lo que se hace necesario frenar las causas del calentamiento global si queremos conservar el planeta para las futuras generaciones. Para conversar más sobre este tema, nos acompaña el doctor Julio Mata Segreda, profesor jubilado e investigador de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica. Don Julio, bienvenido a Conciencia una vez más para hablar de un tema de muchísima relevancia e importancia, como lo es el calentamiento global y cambio climático. Sí. Yo le agradezco mucho su disponibilidad. No, claro, es un gusto estar acá. Sí. Don Julio, decime. Tengo que comenzar con esta pregunta. Hay quienes piensan que esto del calentamiento global, cambio climático, es un cuento de las personas ambientalistas. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Hay suficiente evidencia? Coméntenos un poquito de todo lo que usted sabe de esta importante temática. Bien, no voy a llenar el espacio y los oídos de la audiencia con números específicos porque ahí se nos aburren. Pero mire, es que resulta que hay observaciones bien establecidas. Por ejemplo, vea usted, cada vez los eventos meteorológicos están siendo no solo, pues sí, hay más frecuencia, pero sobre todo severidad. Y eso tiene que ver con dinámica atmosférica. La cantidad, y tal vez después voy a hablar de esto, si sale, volvemos a sacar el tema, la cantidad o la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera está aumentando de una manera exponencial desde que ya entramos en la era industrial. El deshielo del territorio polar en el Ártico aceleradamente está desapareciendo. Y hay algo que le va a interesar mucho. Estoy seguro que le interesa mucho porque lo toca exactamente en su profesión. Poblaciones de organismos han ido disminuyendo también. Así es que ahí hay evidencia. Por ejemplo, bueno, yo prometí no dar números, pero vea usted qué interesante. La concentración de dióxido de carbono en las últimas décadas ha ido creciendo al ritmo de un 0,4% cada año. Y luego, si quiere, podemos hablar del mecanismo del calentamiento global, pero unido a eso, la temperatura global del planeta va subiendo más o menos como 2% cada año. Imagínense, 0,4% la cantidad de dióxido de carbono atmosférico que se refleja en un aumento de 2%. Eso son datos que los hice con un mismo tipo de ecuación diferencial sencilla con la que estudio rapideces de procesos químicos y de ahí salen esos números. Entonces, vea usted que ahí hay evidencia real. No puede ser esto un cuentito, como decía. No es un cuento romántico. No, como decía mi hija. Usted tiene una frase que a mí me gustó mucho y es casualmente lo que nos convoca en este programa el día de hoy. Usted dice que calentamiento global y cambio climático no son conceptos nuevos. No.
tan vea que no son nuevos, que déjeme hacer así rapidito un recuento y vea qué tan atrás en la historia me voy. Teofrasto fue un pensador griego del siglo IV antes de Cristo. Y él ya se daba cuenta que en lugares donde se habían hecho a lo loco, se habían hecho drenajes de humedales, esa área, el microclima de esas áreas se había vuelto más sensible a las heladas, ¿verdad? Con lo que era la agricultura de, imagínense, siglo IV antes de Cristo. Igual observación en el siglo I antes de Cristo también, Vitruvio, que fue un ingeniero romano, también lo indicaba. Ya vengámonos más, hagamos un salto grande histórico, siglo XI, pero ya de esta era, Shen Kuo en la China indicaba lo mismo. Y regálenme un minuto más porque quiero claro, muy interesante, don Julio. Mostrar a otros personajes. Vámonos al inicio del siglo XIX, el año 1800. Alexander von Humboldt llega a Venezuela en su famoso viaje por América Latina y los Estados Unidos, que duró 5 años, y lo primero que va viendo con lo que le cuenta la gente que ya vivía en esas épocas es que desde que se hizo deforestación y se drenaron unos humedales, entonces todo el microclima se había vuelto loco. Y entonces él comienza ya a hablar de la acción humana sobre la dinámica más geofísica. Ven. Brinquemos otro poco más, unos 100 años más, casi. 1895, Svante Arrhenius, que los estudiantes en química creen que solo tiene que ver con electrolitos y con catálisis, ya toma en serio y hace cálculos modelo para ver cuánto es lo que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera aumenta el calentamiento de la atmósfera y obviamente de la superficie del planeta, porque están en contacto físico, ¿verdad? Que era casualmente una pregunta que le iba a plantear, pero ya usted la abordó. Ajá. Permítame, don Julio, hacer una primera pausa. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Algunas regiones están experimentando una sequía muy grave, lo cual aumenta el riesgo de incendios forestales, pérdida de cosechas y escasez de agua potable. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos conversando con el doctor Julio Mata Segreda, quien es docente jubilado, pero investigador muy activo en la Escuela Química, don Julio. Sí. Muy activo. Usted es de los que llegan todos los días a su laboratorio a desarrollar investigación en estas temáticas y muchas otras que usted está relacionado. Don Julio, hoy en la mañana, oyendo noticias, presentan esta lamentable situación que se dio en Guanacaste con la muerte de muchos peces. Y la persona que toma el video hace un comentario que a mí me llama la atención y yo quiero que usted lo comente. Él dice textualmente, bueno, y hay quienes no creen en calentamiento global. Eso se lo pregunto porque ahora todo es calentamiento global. Háganos la correlación que puede existir con la muerte de estas especies del mar, ¿verdad? Porque fueron varios, no es una sola especie de pez, con calentamiento global. Bueno, déjenme tomar menos de un minuto en usted es el dueño del tiempo aquí, don Julio. No, Dios guarde, no me des esa libertad. Mira, el mecanismo por el cual se define lo que llama uno el efecto invernadero en un planeta que tenga atmósfera es el siguiente. Por ejemplo, veamos, la Luna no tiene atmósfera, bueno, significativa. La radiación que le llega del Sol se vuelve a tirar al espacio en el caso de la Luna.
y casi que está a tablas. En un día lunar la temperatura sube a unos 130 grados sobre cero y para la noche lunar baja como a 140. Así es que digamos que está más o menos tablas. En el caso de Marte, con una atmósfera tan ralita, temperatura global media como 65 grados bajo cero. Bueno, nosotros tenemos atmósfera y por eso nuestra temperatura media anda por ahí de 15 grados centígrados. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es el mecanismo molecular que define la temperatura en un planeta como el nuestro? Bueno, vean, la radiación solar es totalmente, mejor dicho, la atmósfera es transparente a la radiación solar. La radiación solar viene, calienta la superficie del planeta y la superficie vuelve a emitir esa energía, pero en forma de radiación radiación infrarroja. Pero la radiación infrarroja no va fácilmente a atravesar la atmósfera y entonces se queda. Los componentes de la atmósfera ganan mucha energía térmica. ¿Cuáles componentes? Aquellos que absorben más cantidad de energía térmica. ¿Ven? Por ejemplo, algo que es interesante, ya Joseph Fourier, el físico francés, siglo XVIII, ya él había indicado el efecto de una atmósfera real, física, gaseosa, en mantener parte de la energía que viene del Sol. Luego, con base en ese planteamiento, una física estadounidense, ella se llamó Eunice, o Eunice diríamos en español, Eunice Foote. Ella hizo experimentos con diferentes gases en el laboratorio y así probó que dióxido de carbono puede absorber más cantidad de energía que oxígeno, que la mezcla de aire, que el vapor de agua. Que nunca hay que olvidar que el vapor de agua también es un gas que mantiene como si fuera un invernadero la energía, parte de la energía radiante que viene del Sol. Y ella hizo esas primeras mediciones. Luego ya resulta que se hicieron más experimentos a lo largo de esa línea y se encontró que también el metano. Y modernamente ya se sabe que otro tipo de gases, tanto, voy a usar una palabreja ahí que está muy manoseada, pero no importa, gases naturales como industriales, sintéticos, también contribuyen a mantener encerrado, por así decir, parte de la energía que viene del Sol y por medio de ese mecanismo de energía radiante de luz visible pasa a energía, se absorbe por la superficie del planeta, se devuelve como infrarrojo y se queda atrapada. No, Julio, todos estos conceptos bien ilustrados por usted, ¿sí? ¿Podría tener relación con muerte de peces masivas? Ahora voy a esto. Entonces vean ustedes, además de que uno podría pensar en alguna contaminación química en los cuerpos de agua donde se observó esto, veamos el caso de calentamiento que hay. La solubilidad de gases en líquidos disminuye con la temperatura. Y entre más alta sea la temperatura, menos el que más nos va a interesar ahora para los peces. El oxígeno va a ser menos soluble. Entonces esos peces van a tener menos oxígeno en su medio líquido para subsistir. Sería interesante no solo hacer análisis químicos de esos cuerpos de agua, sino tener una historia térmica de las aguas de esos cuerpos de agua, a ver qué tanto calentamiento global tiene que ver con este fenómeno. Exactamente, y eso se podría determinar científicamente. Sí, claro, fácilmente. Claro,
Sí, ven, primero analiza unos químicos. Sí, uno comenzaría sería, por ahí. Exacto. Y de no encontrar evidencia, entonces se procedería a hacer evaluaciones de oxígeno. Bueno, fíjese usted, y sigo hablando de Humboldt. Parte de las mediciones que él hacía era temperatura en cuerpos de agua y en atmósfera. A lo largo de sus 5 años de la seca, la meca aquí en América Latina y un poquito en Estados Unidos. Sí, no, imagínese todo lo que podemos hacer con mejor instrumentación hoy en día. Así es, así es. Ya usted algo mencionó, sí, pero yo quiero que es importante, don Julio, enfatizar qué actividades humanas están relacionadas con gases de efecto invernadero. A ver si comenzamos, tenemos como 1 minuto para desarrollar y lo seguimos en el siguiente segmento. Muy bien, me vas a pegar, porque voy a volver a hacer referencia a Alexander von Humboldt. Pongámonos en 1800 pasaditos. Él decía, mire, técnicas agrícolas no apropiadas que se derivan de hacer obras para irrigación casi que a lo loco. Eso por un lado. Deforestación, que es el otro, ¿ve? Y todo eso incide con que flora, fauna y también todo lo que es microbios va cambiando. Cambia en intensidad de su dinámica y cambia inclusive en el sentido bioquímico de cómo se comportan. Muy fácil de entender. En menos de 1 minuto usted nos explicó perfectamente la relación directa actividad humana con gases de invernadero. Sí. Ya regresamos. El cambio climático está acelerando la propagación de enfermedades infecciosas como el dengue y la malaria. El doctor Julio Mata Segreda nos dice que esto del calentamiento global y cambio climático no son conceptos nuevos. Es el tema que estamos abordando el día de hoy aquí en Conciencia. Yo quiero, Julio, que se refiera a las consecuencias biológicas, meteorológicas y sociales del cambio climático. Sí. Tal vez la mejor manera de verlo es los efectos que se generan a partir de este cambio climático que, si bien es cierto, a lo largo de la historia del planeta son cíclicos, pero es la magnitud de cómo están ocurriendo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener consecuencias como las siguientes. Ahora hablábamos de los peces. Bueno, si se sigue elevando la temperatura atmosférica que va a estar en contacto con cuerpos de agua, habrá menos oxígeno disuelto en el agua para los organismos que toman su oxígeno directo del que está disuelto en el medio acuoso. Entonces ahí tenemos un problema de orden muy biológico de cómo va a ir cambiando, y véalo de esta manera, don Gustavo, la cadena alimentaria. Así va a ir. Vea usted cómo entonces eso va a incidir en una agricultura que va a ser menos productiva. Ah, caramba, entonces si ahora, y como lo estamos viendo en el mundo, pero en el mundo pobre, no en el mundo rico actual, en el mundo pobre actual, ese mundo se está ya expresando más hambriento y más sediento. Y entonces ahí vamos a tener grandes migraciones humanas como ya van a estar ocurriendo, porque hay cambios ya desde el punto de vista geofísico. Ni qué decir qué va a pasar con los problemas políticos que van a generar esas migraciones de desplazados, no sé si podría decir uno, me imagino que sí, desplazados ambientales. ¿Ve? Entonces ahí también hay una consecuencia política. Y ni qué decir, la cultura humana se va a ir cada día enriqueciendo solo en ciertas naciones y van a ser mucho menos accesible a lo que los países con menos posibilidades económicas vayan a tener para poder tener acceso a todos
las bondades del desarrollo humano. Don Julio, ¿cómo visualiza usted el cambio climático del futuro? Uy, yo diría que muy caliente, y que, obviamente caliente en el sentido biológico del metabolismo de los organismos. Vea, todo al final, creo yo, se va a ver en el fenómeno de un acelerado calentamiento que hay. Obviamente eso tiene que ver con la temperatura que hay. Vea usted ese calentamiento, ese mundo caliente, que digo yo, va a significar que vamos a tener más problemas de deshielo, por ejemplo, de las masas polares. Ese deshielo va a implicar aumento en el nivel del mar. Y entonces ya eso es un problema político ya bien planteado, sobre todo no solo para zonas costeras de cualquier lugar del mundo, no, es que hay pequeños países que son islas que van a tener serios problemas de inundación del mar en sus territorios. ¿Van a desaparecer muchas especies? A mí me da miedo que, como ya se están viendo que bajan poblaciones de diferentes organismos, ¿quién quita que haya extinción? Sí, don Gustavo. Hay que ponerle atención política a este tema. Sí, señor. ¿Por qué no lo ha sido un tema político en la mayoría de los países? Porque no se entiende bien y porque la persona de la calle no siempre realmente lo entiende, y me da la impresión que los políticos modernos atienden más la reacción inmediata de los votantes, y entonces tal vez no se ve como algo prioritario hasta el momento que toca la economía nacional. ¿Costa Rica ha hecho bien las cosas para confrontar las consecuencias del cambio climático? Costa Rica ha hecho todo lo que puede en el sentido positivo, ¿verdad? Y no quiero ser malagradecido con nosotros mismos, pero digamos que las cosas podrían ser... Había un cómico que hablaba de menos peor y de más peor. Entonces, digamos que las cosas podrían ser menos peor, como decía este señor don Gorgojo, se llamaba, ¿verdad? Correcto. Sí. Costa Rica ha ido por un buen camino, pero falta mucho, y no es solo lo que la gente llama educación, ¿verdad? No es solo que los huilas o que la gente ya mayor de la calle oigan y incorporen algún vocabulario técnico, sino que lo sientan y lo practiquen también. Hubo en el periódico La Nación, salieron hace un tiempo unos artículos por alguien que decía que reciclar plástico es una tontera, algo como así tan serio. No es una tontera, es que no es tan inmediato el beneficio de hacerlo. Exacto. Lo que hay que buscarle es un uso adecuado del reciclaje de esos plásticos. Sí. Ojalá sea en asfalto o cualquier otra ocurrencia que pueda tener el ser humano, ¿verdad? En nuestro laboratorio hemos colaborado con una empresa nacional en incorporar plástico de desecho en materiales de construcción. Y ahí vamos a tener ese plástico ahí guardadito por 50, 70, 100 años. Excelente. Don Julio, yo le agradezco mucho todos los aportes que usted le ha brindado a la comunidad nacional gracias a Conciencia. Muchas gracias. Ya lo hemos tenido muchas oportunidades y usted fue de los primeros que estuvo en Conciencia hace 11 años. ¿Verdad que sí? Sí, yo me acuerdo ese día. Muchísimas gracias y más éxito, don Julio, para usted. Con mucho gusto. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, soy Catalina Lao y les doy la bienvenida a Conceptos, el espacio donde definimos algunos de los términos que se usaron en el programa y los ponemos en contexto. Por ejemplo, hoy se usó esta palabra. Entonces, todo el microclima se había vuelto loco. Microclima es un clima local de características distintas a las de la zona en que se encuentra.
es decir, un espacio con características atmosféricas diferentes a su entorno. Como señala el invitado, la destrucción de los humedales provocó un cambio en los ecosistemas que alteró las condiciones del suelo y afectó la agricultura. Pero también se utilizó el siguiente término: humana, sobre la dinámica más geofísica. Geofísica es una ciencia derivada de la geología que trata del estudio de las propiedades físicas de la Tierra. La geofísica estudia cualquier tipo de fenómeno, condiciones físicas o formación y evolución de la Tierra, como por ejemplo las ondas sísmicas y otros fenómenos naturales como la gravedad, el electromagnetismo y la radiactividad terrestre. Es una ciencia indispensable para conocer y prevenir los problemas relacionados con terremotos y riesgos sísmicos, entre otros. Esto fue Conceptos. Recuerde que puede seguirnos por nuestras páginas de Facebook y YouTube para conocer más sobre nuestros temas de investigación. Les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Hasta la próxima.